Bueno, hoy vamos a ver el tema de la Navidad. Este tema, pues, se hace un tanto escabroso para algunas personas es tema sensible, para algunas otras no hay problema, hay una libertad, pero hoy queremos hablar un poquito con respecto a esto. Y déjeme iniciar hablando sobre qué es lo que celebramos, o sea, de qué venía esa fiesta, de qué viene esta celebración. Y déjeme iniciar por donde inicio en muchas ocasiones, y le voy a decir por qué inicio acá. En muchas formas de interpretar la Biblia, pareciera ser que la venida del Señor Jesucristo fue porque después de probar Dios muchas situaciones y que no funcionaron, finalmente mejor envió a su Hijo. Y no es así. El hecho de que Jesucristo viniera era un plan desde el inicio de la creación. Es ahí donde he aprendido a ver al dispensacionalismo, que es una forma de interpretación bíblica como por secciones en la Biblia, que es errónea, sino que Dios siempre tuvo un plan. Y ese plan inicia, nomás el hombre lo echó a perder. Y vemos en Génesis 3:15 el protoevangelio, lo que llamamos como protoevangelio, esa promesa de que Jesús iba a enviar a su Hijo. Voy a leerlo literal aquí. Dice 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa simiente que está hablando aquí, esa simiente hijo de mujer, es la promesa de Jesucristo. Hay una promesa que iba a venir ese Salvador para poner las cosas en orden. Y en Génesis 3:15, que conocemos como el protoevangelio, es el inicio de esa promesa. Es el arranque de esa promesa que Dios dio para establecer para ser visitados por nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa ya estaba desde el inicio. Toda la Biblia ha sido un plan que se ha venido desarrollando según los planes del Señor. Ha venido el Señor desarrollando ese plan por medio de pactos, por medio de eventos. Y que fueron anunciando cada vez de manera más clara y más grande la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la promesa del Señor Jesús era desde el inicio la venida de un Salvador, de alguien que pusiera en orden nuestra relación rota con Dios. Vemos más adelante en Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham para levantar un pueblo al cual le iba a ser entregada estas promesas. Pero fíjese que Pablo nos explica, en Gálatas 3:16, y se los voy a leer. Dice, ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjese cómo nos explica aquí Pablo. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino uno solo. Esa simiente que Pablo está explicando aquí, que era la promesa para Abraham, no era para todos los descendientes de Abraham, sino que la promesa iba a venir por medio de la simiente que iba a venir de Abraham. O sea, ese mismo Cristo, esa misma promesa que veíamos en Génesis, se la hizo a Abraham como promesa de salvación, que iba a venir el Cristo, que iba a venir quien iba a poner en orden las cosas con Dios, ¿verdad? Y esa misma promesa es la que Pablo explica aquí como esa simiente prometida. Así que vemos cómo se va desarrollando este plan. Y este plan no era nuevo. No es que se lo inventó Dios porque no funcionó una cosa, porque no funcionó otro pacto, porque el hombre echó a perder otro pacto. Era una promesa de un advenimiento, de un suceso que iba a venir, una promesa que iba a venir a poner en orden todas las cosas. Y empezó a predicarse, empezaron a haber señales, empezaron a haber profecías con respecto a él. Y como las 300 profecías, poco más o menos alrededor que cumplió Jesucristo, habían varias sobre su nacimiento. ¿En dónde iban a ser?
¿Cómo iban a ser? De una virgen, ¿en qué lugar? Habían promesas específicas de su nacimiento. En Isaías encontramos una promesa importante de esto y todos conocemos esta promesa maravillosa de Isaías que dice, se la leo así, dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos cómo a través de las escrituras se venía revelando este momento, se venía anunciando este momento. No tengo aquí el pasaje, pero ahorita viene a mi mente cómo aún estando el pueblo de Israel lejos de su tierra, allá con Daniel, Dios le da un sueño y no se lo da a Daniel, se lo da a Nabucodonosor, pero Daniel se lo interpreta sobre los reinos que estaban por venir en la tierra, uno que estaba y los otros que habían de por venir, pero que luego vendría una piedra no cortada con manos de hombre y que desmenuzaría todos los reinos de la tierra. Esa piedra no cortada con manos de hombre era la promesa de Jesucristo. Esa simiente, ese hijo prometido que es nacido, quien sería llamado príncipe de paz, Emmanuel, gloria a Dios. Y ese evento se cumplió en el día de su nacimiento. Vemos en Lucas capítulo 2, que el ángel, en capítulo 2, versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Mire, es el cumplimiento, la concepción de Jesús en el vientre de María, era el cumplimiento de esa promesa que se venía anunciando a través de todas las escrituras, a través de los profetas, a través de todas las figuras del tabernáculo, las fiestas, todo eso anunciada la venida del Mesías, la venida de la promesa. Así que no fue cuestión de casualidad. No fue cuestión nos sacamos de la manga porque como todo lo demás no funcionó, ahora mejor sí envío a mi hijo para que funcione. No fue así. Era un diseño que Dios estableció para ponernos de nuevo en cuentas con Él. Así que esa venida de esa promesa, de esa simiente, de ese hijo que era prometido, fue el cumplimiento y la celebración de su venida a la tierra. Así que dice que los ángeles cantaban, que había algarabía, porque finalmente se dio la promesa cumplida de nuestra visita por nuestro Señor Jesucristo, que Él se despojó a sí mismo poniendo a un lado o poniendo... No despojarse de que se las quitó, sino minimizando sus atributos de Dios para poderse hacer como hombre, como nosotros y compartir con nosotros. Él vino a morar con nosotros y ese nacimiento, esa celebración es la que se celebra conforme el nacimiento de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la palabra correcta que deberíamos de decir? Nosotros mencionamos la palabra Navidad, pero realmente la palabra correcta viene de un latín nativitas. La palabra Navidad es un derivado del latín, un latín tardío que es nativitas, y lo que ahora conocemos como Navidad. Realmente lo que la palabra dice es el nacimiento, la natividad. Esa es la palabra correcta que deberíamos de decir. No una Navidad, sino estamos celebrando una natividad, un nacimiento prometido, un nacimiento que se cumplió. Y esa es la celebración. Ahora, hablemos un poquito de la fecha. Miren, esto ha sido tema de dificultad, de estudios y todo. Entre los estudios de los primeros eruditos en la palabra, estudiando, determinaron que poco más o menos en la Pascua, que había sido en marzo, alrededor del 25 de marzo, porque esa era una de las primeras creencias, que fue la Pascua celebrada donde murió Jesús. Ahora,
lo que procuraban ellos era celebrar su nacimiento y entonces separaron de esta celebración de marzo 9 meses. El nacimiento para celebrar el nacimiento de Cristo, siempre en un mismo año calendario. Claro, este año calendario, como lo celebramos hoy, cambió en el 1500 y pico. Pero en aquel entonces se celebraban, el calendario que se usaba era el calendario de Juliano, de Julio César, que se estableció en el año 50 antes de Cristo. Pero más o menos las fechas casaban y separaron esa celebración 9 meses de su muerte calculada. Entonces separaron la celebración de su nacimiento. Y esos 9 meses, digamos, marcaban a finales de año, lo que hoy conocemos como diciembre. Ahora bien, aquí hay una cuestión. En el año 313, en el Edicto de Milán, Constantino estableció que debería dejar de ser perseguida a los cristianos. Y él incluso se declara como un seguidor de Cristo y establece que los cristianos deben dejar de ser perseguidos. No como la religión oficial, como algunos dicen, sino que los cristianos debían dejar de ser perseguidos. Pero como él empezó a decirse seguidor de Cristo, y es un tema que platicamos, si quieren, en otra ocasión, como él en una visión de una cruz logró ganar una batalla y él había prometido el volverse seguidor de los cristianos y eso finalmente le da la victoria. Y así sucedió. Y él se declara seguidor de Cristo. Y establece este edicto en el 313, se llama el Edicto de Milán, donde dejan de ser perseguidos los cristianos. Durante 300 años habían sido perseguidos, castigados, cruelmente muertos, digamos, en diferentes formas, pero ahí se establece que deben dejar de ser perseguidos. Y entre esta conquista del Evangelio, el Evangelio irrumpe, digamos, de manera política y se establece en el reino, y entonces en manera de sustituir fiestas paganas, fiestas que se celebraban, otras cosas, se trataron de establecer fiestas cristianas. Y alrededor del 25 de diciembre había una celebración que era la celebración de Saturnalia o del Sol Invictus. Fíjese que en esta época del año, sobre todo por aquella región, los días empezaban a ser, antes de esta fecha se empezaban a hacer los días más cortos. Ustedes han visto que durante el año hay días que son como más cortos, oscurecen más temprano. De hecho, hay épocas donde ya a las 5:30 ya empieza a oscurecer y hay días que llegan hasta las 7, 7 y pico, o al menos aquí en Guatemala, pero sucede en todas partes del mundo, donde llega más tarde el sol. Sucede que por estas fechas empezaba nuevamente el día a ser largo. Y entonces ellos se celebraban como el rey sol. Invictus volvía a reinar y a volver a tener victoria sobre el día, y los días empezaban a ser largos nuevamente. Y esa era la celebración que se hacía en este entonces. Pero cuando irrumpió el cristianismo en el imperio, el cristianismo empezó a sustituir fiestas. En lugar de dioses paganos, empezar a establecer fiestas cristianas. Entonces, el cristianismo conquista esta fecha. Conquista y sustituye la fecha en lugar de adorar a un dios sol, el Sol Invictus, se celebra el nacimiento de Cristo, que ya venía celebrándose de alguna manera entre los cristianos, pero no era de una manera oficial. Y aquí empieza a ser de una forma, sustituye esta fiesta del Sol Invictus en ese entonces. Fíjense que durante toda la historia de la humanidad vamos a ver cosas conquistadas por el cristianismo. Vamos a ver lugares, ciudades, costumbres conquistadas por el cristianismo,
que no es que se mezclen con la fiesta pagana, son conquistada esa fecha y en lugar de celebrar una cosa pagana, se celebra una cuestión de Cristo, que honra a Cristo. En este caso, como estuvimos viendo, era la venida esperada del Salvador y se empieza a celebrar en esa fecha. Se empieza a celebrar en esas fechas la celebración y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No al Dios Sol, sino en este caso nuestro Señor y Salvador. Así que se establece por estas fechas la celebración de la Navidad. ¿Saben? Yo en el año 98, poco más o menos, yo trabajé, yo tenía un taxi, yo trabajé en taxi. Los taxis blancos antes eran aquí en Guatemala, fue el boom en esos años, en el 97, 98, y yo tuve un taxi, bueno, después tuve otro, pero la cuestión es que yo andaba en el taxi. Entre estas vueltas recuerdo un lugar para los que están en el extranjero, nosotros le llamamos la Zona 8 y Boulevard Liberación. Para los que viven aquí en Guatemala y ubican, había un lugar ahí donde era un lugar, era una casa de prostitución, era una casa malvivida. Y recuerdo porque entre las vueltas del taxi tocaba ir a dejar gente ahí, o incluso llamaban para ir a recoger personas o algunos clientes donde ya se había repartido el número. Pero la cuestión es que en esa casa era un lugar de perdición, donde se hacían cosas deshonestas. Hoy en día hay una iglesia ahí. Hoy en día ahí se alaba el nombre de Dios. Hoy ahí hay gente que recibe a Cristo y que invoca y adora a su Señor y Salvador. Ahora bien, vemos cómo el Evangelio irrumpe y conquista lugares, conquista fechas, conquista naciones, transforma las vidas. Y quien reina es Jesucristo. De igual forma podemos decir que el Evangelio conquistó esta fecha. Y ya no celebramos otras fechas diferentes. Entre estas celebraciones, y podemos dejarlo para otro día, están cómo se ha ido agregando, porque por ahí también hay una historia de cómo se agregó el arbolito y cómo también se conquistó esta celebración en Alemania, que se adornaba un árbol. Y esto vino muchos años después. Pero también fue una fiesta pagana que fue conquistada por el Evangelio, cuando el Evangelio irrumpió en las comunidades y se estableció, en lugar de celebrar otras cosas que no adoraban a Dios, se empezaron a establecer la celebración de cosas que adoraban y agradaban a Dios. Y en este caso, su nacimiento, en estas fechas. Así que lo digo para que tengamos un conocimiento más amplio con respecto a la celebración de la Navidad y cómo han venido metiéndose, entremezclándose, y cómo el enemigo siempre trata de acusar. Empieza esa acusación de tú estás celebrando fiestas paganas, el origen de esa fecha es fiesta pagana. Entonces no nos dejemos robar por el enemigo una celebración que podemos hacer para celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo ha conquistado esas celebraciones paganas y establecido, en lugar de adorar un dios sol, de adorar un árbol u otra costumbre, se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero darte también, ampliarte un poquito, cómo, si queremos ser muy bíblicos, y quiero ponerte un ejemplo de algo cómo Jesús también paró celebrando algo que no necesariamente había sido enseñado o establecido por él mismo, por Dios, en el Antiguo Testamento. Y es que, déjame contarte un poquito. En el Pentateuco, vemos cómo Dios establece qué debemos de celebrar y en qué forma. Y ahí encontramos las fiestas que se celebran, y las encontramos todas juntas en Levítico 23. Ahí están las 7 fiestas judías que Dios establece para celebrar. Ahora bien, cuando Jesús vino, habían otro par de celebraciones importantes que se hacían en esas fechas, entre muchas otras celebraciones, pero básicamente habían 9 celebraciones que hacía el pueblo de Israel. La que estaba agregada era la fiesta del Purim. ¿Cuándo sucedió esta fiesta del Purim?
Recuerdan ustedes que en esta fiesta ni siquiera estaban en Israel cuando sucedió, sino que estaban allá cautivos en Persia. Cuando en la reina Esther, recuerdan esa historia que ¿cómo se llamaba? El que perseguía a la reina Esther, Naamán. No, Naamán es el que, ay Dios, se me escapó el nombre, pero ustedes saben que había un enemigo ahí del pueblo de Israel y hasta había puesto una horca para el tío de la reina Esther. Y Dios transforma esto para una victoria. Había un edicto para que mataran a todos los judíos, pero este se transforma en una victoria para el pueblo judío. Y en esta fecha, sí es Naamán, ¿verdad? Amán, perdón, Amán. Estoy confundiendo aquel con el otro nombre más atrás. La cuestión es que hay una victoria del pueblo judío. Y entonces empieza a celebrar la fiesta del Purim. Y esta fiesta es una fiesta agregada a las fiestas que Dios había establecido. Pero también hay otra fiesta. Fíjese, déjeme contarle que en el año, déjeme buscar por aquí si tengo, no sé si tengo exactamente la fecha, pero resulta que, creo que no tengo la fecha, pero dice, fíjese que antes de Cristo, unos años antes, ustedes han escuchado de los macabeos. Estos macabeos se les llama así a Matías y a sus 5 hijos, que ellos levantaron una revolución. Y fíjense que cuando los sirios estaban conquistando, esa región de Israel, habían profanado el templo. Habían profanado el templo y sus utensilios. Pero de las pocas cosas que no habían sido profanadas era un poco de aceite y la menorá. Por eso es que a esta fiesta se le llama Hanukkah o de las luces. Porque cuando vieron que aún había eso, que era un poco de aceite, dice que se le echó aceite a la lámpara y se encendió. Y el milagro que sucedió en ese entonces es que esa cantidad de aceite duraba como para un día. Y duró 8 días encendidas esas velas. Y entonces el pueblo de Israel empieza a celebrar la fiesta de los Hanukkah, que era la reconquista, ¿cómo decirlo? No la edificación, sino volver a tomar el templo, esa celebración en el templo, ellos celebraban como el Hanukkah. Y déjeme contarle que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, y lo encuentra usted en Juan capítulo 10, versículo 22, en esa fiesta Jesús estaba en el templo. Quiere decir que Jesús andaba en medio de la celebración de Hanukkah. ¿Era bíblica? No. No fue establecida en el Levítico, no fue establecida en el Pentateuco, pero era una fiesta de celebración del pueblo judío. ¿Ves cómo si nosotros nos queremos ir como muy bíblicos y muy apegados, hay cosas que Jesucristo tuvo la libertad de celebrar, de convivir, y él estaba en el templo cuando se estaba celebrando la fiesta de Hanukkah? Usted lo puede encontrar en Juan capítulo 10, 22 y 23. Ve que él estaba ahí en el templo. Yo no sé si lo tengo yo acá a la mano. Creo que no. Bien, aquí tengo. Dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Vemos que él andaba en medio de la celebración, siendo parte de ella y no se ve una condena para ello. ¿Ves cómo Jesucristo mismo fue partícipe de una celebración no exactamente establecida por Dios, pero era una celebración buena? Era una celebración agradable. Recuérdese que su palabra nos indica
en qué debemos de hacer, en qué debemos de pensar, en todo lo que es bueno, en todo lo que es correcto. Y cómo no vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo no tener una fecha que nos recuerde la venida de esa promesa de Jesucristo, ¿verdad? Con esto tampoco le estoy diciendo a usted lo tiene que celebrar. Yo quiero hoy darle la libertad que usted tenga. Si usted la desea celebrar, celébrelo con gozo, celébrelo con motivo. No es una fiesta establecida por Jesucristo o por los cristianos, pero es una buena fiesta que podemos celebrar. Era algo que se esperaba, es algo que como cristianos podemos venir con gozo, que Jesucristo mismo, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre y habitó entre nosotros y nació entre nosotros. Así que más me preocuparía yo en celebrar otro tipo de cosas que no agradan a Dios o que no son exactamente bíblicas y que sin embargo nos entrelazamos con ellas como costumbres. Por ejemplo, déjeme poner un ejemplo. Hoy nos hemos acostumbrado a que compramos un carrito, un terreno, ir a derramar aceite. Fíjese que la palabra de Dios nunca indica que uno derrame aceite sobre cosas. La única ocasión que fue de esta forma fue cuando Dios instituyó que se ungieran los utensilios del tabernáculo, que eran figura de Cristo. De ahí vemos que se ungían reyes, sacerdotes, ministros, pero nunca a las cosas. ¿Ves cómo a veces entramos en costumbres que aparentemente son buenas, pero no nos damos cuenta que tampoco tienen base bíblica y que me preocuparía yo más en tener cuidado de qué celebramos? Por mencionar otra más, se ha vuelto una costumbre de protección el cubrirnos con la sangre de Cristo, cuando regularmente la Biblia no establece que nosotros podemos cubrirnos de esta forma como una cabala, como algo que podamos hacer. La sangre de Cristo fue establecida una vez y para siempre como sello de ese pacto de salvación para nuestra vida. Los que conocemos a Cristo ya nos cubre esa sangre de Cristo permanentemente, no es algo que se nos acabe, se nos quite. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo porque le conocemos. Y así podemos ir y ahondar muchas costumbres y muchas cosas que practicamos que realmente no tienen exactamente una base bíblica y que debemos también de tener cuidado con eso. Así que para finalizar, ten la libertad de celebrar la Navidad si tú lo deseas hacer. No es una fiesta pagana, es una fiesta de la venida de nuestro Señor Jesucristo que ha conquistado fiestas paganas. Si tú no la quieres celebrar, está bien. Ten la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Tanto una como otra, no juzguemos a la parte que no le gusta celebrarlo. Así mismo, tampoco juzguemos a quienes lo celebran, a quienes lo comparten. Por cuidar el corazón, es que algunos tenemos ese cuidado de no publicar y no decir cosas con respecto de esto, pero ten la libertad de disfrutar la celebración de la Navidad si tú deseas hacerlo, porque fue una promesa que se cumplió, la venida del Señor y Salvador. Ahora, si tú no tienes la paz, dice también su palabra, que todo lo que se duda es contado por pecado. Así que cuídate, guarda tu corazón. Si lo vas a celebrar, hazlo con libertad. No preocupándote porque es una fiesta pagana, sino porque celebramos la venida de una promesa. En determinada fecha, porque lo celebramos en esa fecha, ya les hablé un poquito de las fechas y las fiestas. Ten la libertad de hacerlo o ten la libertad de no hacerlo. Así que espero haber edificado tu vida y que tú con esto tomes tus decisiones y establezcas que si tú la vas a celebrar le des el sentido correcto a la Navidad. Toma un tiempo para disfrutar con la familia y orar y agradecer la visitación de la promesa a este mundo. Que el Dios vivo se hizo carne, que vino a morar por nosotros y que vivió en medio de nosotros cumpliendo esa promesa.
Toma un tiempo de oración con tu familia, agradece, y realcemos el motivo de la celebración y no nos perdamos en la celebración del motivo. No perdamos el objetivo de estas fechas. El enemigo y el mundo distraen en vueltas, regalos y cosas. No perdamos el sentido de la época. No perdamos el sentido de la celebración, perdiéndonos en comidas y vueltas y celebraciones. Démosle el sentido correcto. Acerquémonos, tengamos un tiempo con nuestra familia y agradezcamos la visitación de nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. Saludos a cada uno.